Queridos hermanos y amigos todos, sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Buenas tardes para todos. Hemos llegado ya a la lección número 18 de este itinerario espiritual dedicado a la oración cristiana. Damos la bienvenida a todos nuestros alumnos, a nuestros amigos, a nuestros formadores y a todos los que semana tras semana nos siguen. Sean bienvenidos pues a nuestra tarde de formación. Los invito para que, como en cada clase, iniciemos pues haciendo un ejercicio de oración, poniendo nuestro trabajo, nuestra vida, nuestras propias intenciones y necesidades en las manos de Dios. Sigamos orando, insistiendo mucho con la intercesión de San José para que nos veamos asistidos, ayudados y protegidos. Iniciemos pues con nuestro momento de oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos la oración. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza. Contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos por el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Esta lección número 18 está titulada La Lección Divina, como un medio eficaz para hacer nuestra oración. Y para podernos adentrar, queridos amigos, en el contenido de esta lección, pues vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada, para así podernos ubicar en la lección presente y plantear nuestros objetivos. Miren, recordemos un poco. En el tema anterior, vimos juntos cómo la Santa Eucaristía, la celebración de la misa, no solamente la meditamos como el sacramento por excelencia, sino que descubrimos que la celebración de la Eucaristía es la oración cumbre de la Iglesia. Ahora, en la presente lección, vamos a reconocer en la Lección Divina otro de los tesoros espirituales de la tradición cristiana. Para esto vamos a profundizar entonces en alguno de sus aspectos más importantes en la práctica de la lectura orante. Y nos vamos a plantear este triple objetivo que ven ahora ustedes expuesto allí en las imágenes. Primero, vamos a valorar juntos la riqueza que tiene la Lección Divina como camino de oración cristiana. Y nos vamos para esto a dejar guiar de las sentencias y de las recomendaciones de los grandes padres de la Iglesia, maestros espirituales, en este método tan eficaz de oración. Segundo objetivo, vamos a descubrir la importancia de cada uno de los pasos que encierra este método de la lectura orante, y vamos a hacer una pequeña reflexión sobre cada uno de ellos. Y tercero, vamos a reconocer cómo el encuentro con Dios, el verdadero encuentro con Dios a través de la Lección Divina, siempre va a desembocar en un verdadero compromiso, en una verdadera acción que nace del amor. Y como en cada una de las lecciones partimos del encuentro con la palabra, hoy se nos sugiere
que contemplemos el Salmo 119, que es un salmo que habla de la ley, que habla del gozo y del regocijo para el israelita cumplir con la ley del Señor. Este salmo, como luego dirán los exégetas, es el fruto de una profunda meditación y reflexión del autor divino acerca de la ley del Señor y lo que le hace decir el Espíritu Divino al que verdaderamente cumple la ley. Aquí aparecen estos breves versículos del 97 y hasta el 102 de este hermosísimo salmo. Dice el texto sagrado: cuánto amo tu ley, sobre ella medito todo el día. Tu mandato, que siempre está conmigo, me hace más sabio que mis enemigos. Soy más prudente que todos mis maestros porque medito tus preceptos. Soy más inteligente que todos los ancianos porque observo tus decretos. Aparto mis pasos del mal camino para ser fiel a tu palabra. No me desvío de tus mandamientos, pues tú me has instruido. Sería muy interesante, queridos amigos, que allí en casa ustedes, con la Sagrada Escritura en sus manos, pudieran leer completo este salmo. Ciertamente es larguísimo, pero del principio y hasta el final es la voz de aquel que ha encontrado en la palabra divina, en la ley del Señor, su delicia y su consuelo. A través de 10 breves numerales, vamos a exponer ahora lo que significa la Lectio Divina, pero haciendo solamente un apunte al principio. Recuerden ustedes que la Lectio Divina, nosotros ya tuvimos la oportunidad de conocerla desde el primer módulo de nuestro estudio cuando nos acercamos a la Sagrada Escritura, y que a lo largo de los siguientes módulos, de cuando en cuando, aparecen en nuestras lecciones algunos talleres para realizarlos en forma de Lectio Divina. Por lo tanto, en la lección de esta tarde, no nos vamos a detener tanto a explicar qué es la Lectio Divina, porque ese conocimiento ya lo tenemos. Hoy más bien vamos a fijar nuestra atención en cómo la Lectio Divina es un método eficaz de oración y de espiritualidad para cada uno de nosotros. Bien, con estos preliminares decimos lo siguiente: la Lectio Divina, llamada también lectura orante de la palabra de Dios, es un camino de oración que no es nuevo. Más bien es tradicional en la Iglesia. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué si la Lectio Divina es un método tan antiguo? ¿Por qué nosotros en nuestro tiempo y en nuestras circunstancias más bien sabemos poco de ella? Esta es una pregunta muy interesante, porque parece indicar, ¿verdad?, que en algún momento, en algunos siglos específicos del caminar cristiano, como que se echó al olvido. Pero ahora, en estos tiempos, y sobre todo en el magisterio del Papa Benedicto XVI y del Papa Francisco, se le ha dado un gran realce y un gran impulso, una gran renovación a la práctica de la lectura orante. Este método espiritual, la lectura orante, constituye pues un excelente modo de oración, queridos hermanos, porque este método enlaza y constituye en sí mismo un fuerte pilar entre estos dos aspectos del cristianismo: la palabra divina y la práctica misma de la plegaria.
Ustedes y yo, vuelvo a repetir, ya hemos hecho algunos ejercicios y se habrán dado cuenta cómo la lección divina siempre parte del texto sagrado, y el texto sagrado profundizado y meditado siempre nos lleva a una eficaz oración. Si vemos así de cerca este método espiritual de oración, lo primero que tenemos que rescatar es lo siguiente, que la lección divina como método espiritual de oración tiene algunas finalidades o propósitos concretos. Primero, quien practica la lección divina, la lectura orante de la palabra, va a encontrarse con lo siguiente. Descubrirá la verdad de Dios en el texto sagrado, pero al mismo tiempo descubrirá la verdad de uno mismo. Segundo propósito, quien practica la lectura orante va a comprender la propia respuesta en la acción de Dios para con nosotros. Dicho de otra manera, quien practica la lectura orante logra entender el plan de Dios en nuestra propia vida. Tercero, la lectura orante nos hace avanzar en nuestra propia conversión, pues al ser iluminados interiormente por la palabra divina, aprendemos a transformar nuestra propia existencia. Y finalmente, quien practica la lectura orante de la palabra, poco a poco se va configurando con Jesús y se va haciendo como Él. Dijimos hace un momento, ¿verdad?, que este método de oración tiene siempre como punto de partida la escucha de la palabra divina. Vean ustedes cómo en la lección divina nosotros siempre nos acercamos pues a los textos sagrados, pero no solamente para ser leídos, sino para profundizar en ellos lo más que podamos hasta lograr alcanzar la meditación de ellos. Y después de la meditación, damos otro paso más a la oración auténtica y verdadera, al diálogo auténtico con Dios, y finalmente desembocamos en una contemplación que, como lo veremos un poco más adelante, contemplación no significa quedarnos extasiados o estáticos, sino una contemplación que nos lleva a discernir verdaderamente lo que tenemos que hacer en la vida. Algunas recomendaciones prácticas para podernos iniciar en el método de la lectura orante. Quizá estén de acuerdo conmigo en que la mayoría de los hermanos que ahora nos están viendo, que ahora nos están escuchando, la mayoría de los hermanos que comparten con nosotros el apostolado y la vida parroquial, han confesado sinceramente que ellos no conocían lo suficiente este método espiritual de oración. Por tanto, quien desea iniciarse en el método de la lectura orante, pues al menos debe tener 2 o 3 pasos iniciales para poder comenzar. Miren, dicen los padres espirituales que lo primero que tenemos que hacer para iniciarnos en la lectura orante de la palabra es lo siguiente: necesitamos tener disciplina, necesitamos tener convencimiento y, por supuesto, tomar en serio esta práctica.
Como cualquier otro método de oración, y ya lo hemos venido recorriendo a lo largo de estas lecciones, queridos amigos, ustedes saben que la oración, la práctica de la oración, no es una actividad fácil. Implica muchas dificultades, muchos retos y vencer muchos obstáculos. El primero de todos, nosotros mismos. Pues bien, la lectura orante también tiene sus complicaciones al inicio, por tanto se nos recomienda que desde el principio le tomemos en serio y seamos disciplinados, que perseveremos, a pesar pues de nuestros ánimos, de nuestros estados de temperamento. Implica pues buscar un tiempo y dedicarle tiempo a esta práctica espiritual. Fíjense ahí en la lección lo que dice, para tenerlo muy en cuenta, no solamente en este método, sino en cualquier otro. Cuando solamente hacemos las cosas por casualidad u ocasionalmente, estas prácticas casuales u ocasionales lo único que generan son la inconstancia. Por eso hablábamos de disciplina y de tomar en serio este método espiritual. Dicen los padres espirituales, la inconstancia en la oración nos hace vivir siempre dispersos, divididos, inmaduros e infelices. Pues esta sentencia es fuerte, es dura, pero si la meditamos y la hacemos nuestra, allí podemos encontrar ustedes y yo, queridos amigos, muchas de las raíces de lo que ya en la práctica, en la vida de todos los días, nosotros nos sentimos, nosotros experimentamos. La segunda recomendación para iniciarse en la lectura orante de la palabra es esta: siempre pedir el Espíritu Divino. La lectura orante de la palabra no es una clase de Biblia, no es un conocimiento frío o seco de la Sagrada Escritura como cuando estamos en un aula recibiendo conocimientos de Biblia. No, en la lectura orante de la palabra nosotros sabemos que nos vamos a adentrar a la misma palabra que Dios pronunció a través de sus profetas, a través de sus hombres y mujeres sagrados. Por tanto, habremos siempre de invocar el Espíritu de Dios, el Espíritu de Jesús. Hay que pedir el Santo Espíritu para que Él mismo nos dé la capacidad de leer con el corazón, no solo con los ojos ni con el cerebro. Otra máxima de los santos padres. Los padres en la iglesia nos aconsejan que nuestra actitud ante los textos sagrados debe ser la misma de un ciego que se acerca a tocar algo. No ve nada, pero el ciego quiere ver. Por tanto, la máxima de los santos padres es esa misma, que aquel ciego que se acercó a Jesús le pedía con insistencia: Señor, haz que yo vea. Y también nosotros tendremos que decirlo cada que nos acercamos a los textos sagrados: Señor, que yo vea con mis ojos, que yo vea con mis oídos, pero sobre todo que yo vea con mi corazón. Decía San Gregorio Magno a propósito de la insistencia en pedir el Espíritu Divino, decía: veamos cómo el Espíritu Santo, que ha tocado el alma del profeta para escribir el texto sagrado, ese mismo Espíritu es el que toca ahora al que lee la Sagrada Escritura. Y otro de los santos padres, San Efrén, decía esta máxima:
Solo en la medida en que estemos llenos del Espíritu Divino, podremos beber a Cristo. A este respecto, queridos amigos, pues allí podríamos hacer algún señalamiento, sobre todo los que alguna vez nos hemos iniciado ya en este método de espiritualidad y que luego, ¿verdad?, así como de una forma atropellada, elegimos algún texto bíblico o alguien nos sugiere un texto bíblico, pero directamente nos vamos al texto, insisto, leyéndolo solo con el cerebro, solo con la mirada, decodificando las palabras así frías, muertas. ¿Cuántas veces quedamos así impermeables? Quedamos secos, quedamos áridos, porque ni siquiera por un momento le pedimos al Espíritu Divino que inspiró la Escritura que nos dé la clave para poder entender nosotros esos mismos textos. Una lectura se vuelve divina, dicen los santos padres, cuando es hecha en el Espíritu del Señor. Se vuelve lectura divina cuando es hecha en el Espíritu del Señor. Ustedes recordarán ya desde clases pasadas y desde módulos pasados, cuando empezamos a conocer un poco más de cerca la Lectio Divina, decíamos que la Lectio Divina tiene 4 momentos específicos y que algunos autores ahora hablan de un 5º momento. Ahorita veremos por qué 4 o por qué 5 indistintamente. El primer paso que tenemos que dar en este método de lectura orante, evidentemente lo dice su nombre. Todo comienza con la lectura del texto, previamente invocado el Espíritu del Señor. Por tanto, el primer paso que hay que dar es ir al encuentro del texto divino, pero con una lectura atenta. No sé, queridos amigos, qué tan buenos sean ustedes para leer, pero sería muy interesante hacer un test acerca de nuestra capacidad de lectura como la que nos hacían a nosotros cuando éramos estudiantes de primaria o de secundaria, ¿lo recuerdan? La famosa lectura de comprensión. Nos ponían un pequeño texto, nos ponían a leer a todo el grupo y después los maestros nos hacían preguntas claves sobre la lectura. Yo no sé si ustedes recuerden cómo de cuando en cuando aparentemente todos leíamos, pero no todos comprendíamos. No todos habíamos advertido las cosas que estaban allí en la lectura. Esto habla, pues, ¿verdad?, de distracción en la mente. Esto habla de falta de concentración en la lectura. Esto habla, pues, de disposición para comprender lo que estamos leyendo. Y también en otras ocasiones, incapacidad para entender lo que estamos leyendo. Bueno, pues en el texto sagrado nos puede suceder algo similar. Por eso, en este primer paso, que es la lectura del texto divino, nosotros habremos de estar muy atentos para que esta lectura del texto divino sea comprendida. Sí, ya sé lo que dicen, que en una primera lectura no se comprende todo. Y en los talleres que hemos realizado de lección divina, por eso decimos que hay que leerlo muchas veces. En este primer punto, la lección o la lectura del texto divino, esta es la recomendación. Cuando nos acerquemos al texto divino para leerlo desde la primera vez, hay que tener en cuenta que es palabra divina y que no es un simple texto ni un simple libro. Si nos adentramos con este espíritu a la palabra divina,
nos vamos a dar cuenta cómo la misma palabra encierra una semilla que luego entonces va a producir algo grande. Otro de los santos padres, el gran San Jerónimo, dice esta máxima a propósito de lo que estamos comentando. Nosotros comemos la carne y bebemos la sangre de Cristo. En el misterio de Cristo se refiere a la Eucaristía, pero dice después, pero también en el misterio de las Escrituras, es decir, el mismo Cristo que recibimos nosotros en el altar, lo recibimos en la palabra divina cuando lo leemos. Y decía San Jerónimo, yo creo que el Evangelio es también el cuerpo de Cristo, no solo la Eucaristía, sino el texto evangélico. Así pues, queridos amigos, cuando nosotros abramos las páginas de la Escritura, no nos vamos a encontrar con un libro, nos vamos a encontrar con Cristo, que es el gran libro abierto. Y ya ustedes lo saben, ¿verdad? Leer el texto sagrado, ya lo decíamos, no se trata de leerlo una vez y ya, como leímos al principio, estos 5 o 6 versos del Salmo 119. El texto sagrado hay que leerlo mucho, hay que releerlo bastante y de una forma paciente. Lo que decíamos hace un momento, ¿verdad? Hay que abrir los oídos, pero del corazón, e ir comprendiendo lo que el Señor dice. Por eso ya en la práctica de la lección divina recordarán ustedes cómo decimos nosotros, una primera lectura al texto, que hacemos un ejercicio de comprensión rápida, aparecen las primeras dudas, las primeras lagunas, los primeros espacios en blanco, algo que nos llamó la atención y por eso es necesario volver al texto una segunda vez, una tercera vez, cuantas veces sea necesario. Solo cuando estamos profundamente adentrados en el texto, cuando lo hemos logrado así captar casi en su totalidad, entonces se da este segundo momento. Después de la lección vendrá la meditación. ¿Cuántas veces hemos escuchado nosotros esta palabra? ¿Cuántas veces nuestros sacerdotes a la hora de la misa, después de la homilía, después de la lectura sagrada de los textos divinos, nos dicen, meditemos? Pero ¿cuántos de nosotros hemos entendido lo que es la meditación? Fíjense que en este método tan concreto de la lectura orante de la palabra, después de una buena lectura, profunda lectura, atenta lectura, se da casi por consecuencia el siguiente momento, la meditación. ¿Qué significa la meditación? Que de lo que hemos leído comienza a haber como una profunda atención en algo específico que nos ha llamado la atención. Comienza a haber como una especie de fijación sobre algo, una imagen, una palabra, un personaje. Y a través de esas figuras que aparecen en nuestra mente y en nuestro corazón, comienza a haber como un recorrido todavía más profundo sobre eso. Dice nuestra lección, a partir del texto sagrado, comenzamos ya un primer diálogo con Dios. Él nos habla, nosotros lo escuchamos, pero comenzamos a adentrarnos ya en este diálogo con Dios.
Otro de los santos padres, a propósito de la meditación, dice lo siguiente, Casiano: he aquí lo que debes buscar ante todo. Debes ser constante y asiduo a la lección divina hasta que una incesante meditación impregne tu espíritu, hasta que la Sagrada Escritura y su meditación te transforme en su semejanza. Por eso necesitamos leer y releer la Sagrada Escritura. Meditar, dice la definición más concreta, meditar significa hacer que el mensaje de Dios en el texto haya encontrado cabida en mi vida y se actualice. Eso significa haber llegado a la meditación. Sí, amigos, porque si a este momento decimos, pues bien, he leído el Salmo 119 20 veces, casi me lo he aprendido de memoria, me han llamado la atención una o dos palabras, pero no logro que eso se identifique con mi vida. Eso significa, queridos amigos, que entonces todavía no llegamos a la meditación profunda de ese texto sagrado. Y para lograr la meditación, entonces tendremos que entender esta otra práctica. Para lograr la meditación, necesitamos masticar muchas veces la palabra sagrada. La meditación nos lleva a detenernos y a saborear la palabra una y otra vez. Dice otro de los santos padres, ahora es San Pacomio, dice: rumiar la palabra es comer espiritualmente la Escritura hasta que se transforma en alimento y bebida de la meditación contemplativa, a fin de que la palabra quede tatuada dentro del corazón. Solo masticándola una y otra vez, la palabra se vuelve meditación. Teodeto de Filadelfia, otro de los padres del desierto, decía que todo lo que leemos en el texto sagrado habrá de ser meditado con el corazón, que le demos muchas vueltas en el corazón al texto, así como se mastican los alimentos. Fíjense la comparación que hace este padre de la iglesia. Dice él: ¿se han fijado cómo entre más masticamos los alimentos, más los saboreamos? Y es como se vuelven agradables a nuestras glándulas sensibles. Lo mismo tendría que ser la palabra divina, comerla, pero estarla masticando una y otra vez, estas palabras divinas pensadas y repensadas una y otra vez, hasta que nos resulten deliciosas, agradables, y así nos llenarán de paz y de sabiduría divinas. Rumiar la Sagrada Escritura, saborearla, masticarla muchas veces, nos va a conceder la libertad del espíritu. Y así seguimos avanzando hacia el siguiente paso. Quien ha logrado hacer una buena lección y ha alcanzado la meditación a través de rumiar la palabra, así llega casi espontáneamente a la oración. La oración. Recuerden ustedes que la oración es un diálogo. No son fórmulas, no son plegarias escritas en una hoja. Es tu propio diálogo lo que te hace hablarle a Dios.
Pues bien, después de haber hecho una lectura meditativa, entonces nos encontramos en el siguiente paso, la oración, que es el verdadero río de agua viva. La oración, que es el verdadero palpitar del corazón que se ha dejado penetrar por la palabra divina. La oración, pues, es nuestra palabra, nuestro diálogo, nuestra respuesta a Dios a propósito de esta palabra con la que nos hemos encontrado. Vean cómo el salmista, en este Salmo 62, es un ejemplo claro de la oración que le provoca el haber meditado la palabra divina. Dice el salmista: solo en Dios descansa mi alma, porque de Él viene mi salvación. Solo Él es mi roca y mi salvación, Él es mi fuerza y mi baluarte. En Él jamás seré yo derrotado. Ejemplo de oración en la meditación de la palabra. Ya dijimos en lecciones anteriores, ¿verdad? Pues que la oración no es uniforme. Quizá después de haber meditado en este grupo que hoy me acompaña, el Salmo 119, o de haberlo meditado con ustedes, los que me ven en esta transmisión, a lo mejor la oración que provoca en mí el texto sagrado será una oración de agradecimiento a Dios por su palabra, pero a lo mejor en ti será una oración de petición, y en el otro será una oración de perdón, y en el otro será una oración de alabanza, y en el otro será una oración que se haga canto, y en el otro será una oración en silencio. Cada quien logra sus niveles de oración según el Espíritu está dispuesto y según el Espíritu nos inspira. Después de la oración, llegamos al último momento, que ciertamente es la garantía de que todo lo demás se ha realizado. Así alcanzamos la contemplación. Este es el último paso de la lectura orante. La contemplación es el fruto natural que maduró en la semilla de nuestra lectura orante en el corazón de Cristo. Fíjense, la oración, la contemplación es un don de Dios. Por tanto, no te lo puedes proponer tú por tus propias fuerzas, ni puedes decir a priori que con la lectura orante que voy a practicar esta noche en mi cuarto, yo voy a lograr como contemplación esto y esto y esto más. No, la contemplación es un fruto que solo viene de Dios, porque solo Dios ilumina nuestra conciencia y nos abre los ojos del corazón. Algo muy importante, queridos amigos, que tenemos que subrayar aquí, a propósito de que luego confundimos las palabras o las entendemos mal. Fíjense bien, la contemplación no es el éxtasis, no son las experiencias extraordinarias, ni las revelaciones, ni las levitaciones, ni cosas por allí que luego se escuchan medio raras. Nuestra vida espiritual no crece ni camina por apariciones, visiones o sensaciones raras. Nuestra vida espiritual alcanza su máximo esplendor cuando nuestra fe es madura, cuando nuestra fe ha alcanzado la adultez. Por tanto, el que verdaderamente es contemplativo es aquel que logra mostrar al mundo el rostro de Dios, aquel que da testimonio de Dios en la vida de todos los días. ¿Se fijan ahora entonces lo que decíamos al principio? Que la meditación no es algo estático, que la contemplación
No es algo de éxtasis, como decíamos. La contemplación es algo muy práctico y que se ve, y que se siente, que se palpita y que hasta se logra medir. Vean ustedes, cómo aquellas personas que logran dar testimonio en el amor, en la dulzura, en la paz, en la capacidad de comprensión, en la capacidad de servicio, en la capacidad de perdón, en la capacidad de prudencia, en la capacidad del desprendimiento, en todos ellos podemos sospechar que son hombres y mujeres verdaderamente contemplativos. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios los ha ubicado, les ha revelado y les ha concedido la gracia de entender qué es lo que deben hacer aquí y ahora. Y para muestra, pues la figura santísima de María, la Madre del Señor, que meditaba la palabra de Dios en su corazón, pero luego lo hacía contemplación en la acción. Terminamos diciendo, queridos amigos, que este método de la lectura orante, insisto, fuertemente recomendado por el Papa Benedicto y por el Papa Francisco, también ocupó un lugar muy importante en la Conferencia Latinoamericana de Aparecida. Allí los padres sinodales, recomendaron para nuestro tiempo, para nuestras circunstancias, para nuestros pueblos, esta necesidad de volver a recuperar la oración a través de este método tan especial. El documento de Aparecida en el número 249 dice lo siguiente: la lectura orante de la palabra divina bien practicada conduce al encuentro con Jesús Maestro, al conocimiento del misterio de Jesús Mesías, a la comunión con Jesús Hijo de Dios y al testimonio de Jesús el Señor, con sus 4 momentos, estos que ya hemos hoy señalado. La lectura orante favorece el encuentro personal con Jesucristo al modo de tantos personajes del Evangelio. El Mesías es camino de crecimiento. La lectura orante es un proceso de discipulado y de comunión con los hermanos y también de compromiso con la sociedad. Yo estoy seguro, queridos amigos, que en la medida en que poco a poco vayamos haciendo práctica de este método tan eficaz, estoy seguro que se nos va a notar, que vamos a dar grandes pasos y que la gente que está a nuestro alrededor también lo va a poder notar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y es tan cortante como espada de doble filo que es capaz de transformar nuestras vidas. Les pido que lean con detenimiento una vez más esta lección y para terminar yo les entrego la actividad final. Dos cosas muy sencillas. La primera, menciona tú de forma personal cómo podrías realizar el ejercicio diario de la lección divina. Imagínate cómo lo podrías hacer tú de ahora en adelante. Si eres ama de casa, si estás en el trabajo, si estudias, si ejerces alguna otra profesión u oficio, ¿cómo podrías tú llevar a cabo la lección divina todos los días? Y segunda cosa, escribe qué dificultades tienes para poner en práctica este método espiritual de la lectura orante. Ojalá que puedas reportarme cuanto antes tu actividad. Recuerda que estamos cerrando ya este ciclo y solamente nos restan 2 lecciones más. Agradezco la atención y la presencia de cada uno de ustedes. Me encomiendo a sus oraciones. Yo también oro por ustedes y espero encontrarme la siguiente semana. Dios los bendiga y hasta pronto.